La primavera árabe es el nombre que se le da a una serie de protestas, levantamientos y revoluciones que se produjeron en varios países árabes entre 2010 y 2012, y que tuvieron como objetivo derrocar a los regímenes autoritarios y corruptos que los gobernaban y establecer sistemas más democráticos y justos. La primavera árabe se inspiró en las revoluciones de 1989 que acabaron con el comunismo en Europa del Este, y también en las movilizaciones sociales que se dieron en otros lugares del mundo, como el 15M en España o el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos. El detonante de la primavera árabe fue el caso de Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante de Túnez que se inmoló el 17 de diciembre de 2010 tras sufrir el acoso y la humillación de las autoridades. Su gesto desesperado provocó una ola de indignación y solidaridad entre los tunecinos que salieron a las calles a reclamar el fin de la dictadura de Zine el Abidine Ben Ali, que llevaba 23 años en el poder. Las protestas fueron reprimidas con violencia, pero no lograron detener el clamor popular, que se extendió por todo el país y que consiguió que Ben Ali huyera a Arabia Saudí el 14 de enero de 2011. El éxito de la revolución tunecina animó a otros pueblos árabes a seguir su ejemplo, y pronto se desataron movimientos similares en otros países, como Egipto, Libia, Yemen, Bahrein, Argelia, Marruecos, Jordania, Irak, Siria y otros. Cada país tenía sus propias características y demandas, pero todos compartían el deseo de cambio, de libertad, de dignidad y de justicia social. Algunos de estos movimientos lograron sus objetivos, como en Egipto, donde el presidente Hosni Mubarak renunció el 11 de febrero de 2011, tras 18 días de protestas masivas en la Plaza Tahrir de El Cairo. Otros, en cambio, se enfrentaron a una feroz resistencia de los regímenes que recurrieron a la represión, la guerra y la manipulación para mantenerse en el poder. Uno de los casos más dramáticos y complejos fue el de Siria, donde el conflicto se convirtió en una guerra civil que aún persiste y que ha causado más de 400.000 muertos, más de 6 millones de refugiados y más de 13 millones de desplazados internos. Según las cifras de la ONU, la guerra en Siria tiene sus orígenes en las protestas pacíficas que se iniciaron en marzo de 2011, inspiradas por la primavera árabe y que exigían reformas políticas y sociales al presidente Bashar al-Assad, que llevaba 11 años en el poder, sucediendo a su padre Hafez al-Assad, que gobernó el país durante 30 años. Al-Assad respondió con una brutal represión que provocó la muerte, la detención y la tortura de miles de manifestantes. Esto generó una escalada de violencia que derivó en una rebelión armada que contó con el apoyo de algunos sectores del ejército que desertaron y formaron el Ejército Libre de Siria. La guerra en Siria se complicó aún más por la intervención de actores externos que apoyaron a distintas facciones en función de sus intereses geopolíticos, religiosos o económicos. Así, el régimen de al-Assad contó con el respaldo de Rusia, Irán y el grupo chií libanés Hezbollah, mientras que la oposición recibió el apoyo de Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudí y otros países del Golfo Pérsico. Además, en el conflicto se involucraron otros grupos armados, como el Estado Islámico, que aprovechó el caos para expandir su dominio y su terror por Siria e Irak, o las milicias kurdas, que lucharon por su autonomía y su supervivencia. Las consecuencias de la guerra en Siria han sido devastadoras, no solo para el país, sino para toda la región y el mundo. Siria ha quedado destruida, dividida y empobrecida, y su población ha sufrido violaciones masivas de los derechos humanos, como asesinatos, torturas, violaciones, secuestros, desapariciones, ataques químicos, bombardeos indiscriminados, bloqueos, hambrunas y epidemias.